necesario que se cumpla lo que establece la ley 373. Por ejemplo, el reglamento ambiental del sector manufacturero que se conoce como la SIN, ya ayer había hablado, ya, reglamento ambiental del sector industrial manufacturero, según las abreviaciones. Un día el docente que está en esta materia me invita a una exposición de esta materia en el área petrolera. Recuerdo ya llegué y le dije algunas preguntas que estaban relacionadas al impacto que ocasiona el sector hidrocarburífero. Y lamentablemente lo vi en términos vulgares en bola, como quienes no sabían nada. Y en cada carrera es importante conocer qué es lo que hay, qué ley hay que cumplir cuando hay un proceso de acción, de transformación en el medio ambiente a través de acción. Y ahí vi que se molestó la docente porque lógicamente vi de que no estaba muy direccionado a ese área, ¿no? Bueno, entonces, para tratar de no hacer sentir mal a los estudiantes, preferí no hacer preguntas, me pegué. Pero en este aspecto, yo digo de que los conocimientos tienen que ser amplios. No vean por el hecho de que hay que vencer una materia y hay que salir como sea. Ese error es grave. Es grave porque en su vida profesional ustedes se van a encontrar con otros profesionales. Y bueno, pues, ahí los criterios van. Siempre lo he dicho. Y me reitero en este reglamento. Viene a ser parte de la ley 373. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Fíjense de que todos los países de alguna forma u otra, basado en las anteriores clases, si nosotros no hacemos nada, no sancionamos a aquellos que hacen un impacto al medio ambiente, aquellos que van a afectar a la humanidad futura. Por ejemplo, esto de las quemas que se ha dado bastante en inicio de este año y ha habido hace 3 meses atrás. Posiblemente fue sin querer, ¿no? Yo quería hacer un chequeo porque quería sembrar algo, pero no medí las consecuencias. Y eso se propagó en un incendio que no es gratis, ¿no? El gobierno anterior tuve que pagar no sé cuántos millones por cada volada de esos aviones que hacían una irrigación de agua en las áreas afectadas. Y ustedes dirán, bueno, se quemaron unos cuantos arbolitos. Si ustedes piensan así, no se quemaron unos arbolitos, ni murieron unas cuantas especies de animales que corresponden a la fauna de esas regiones. Pero lo más grave es que hemos tenido un impacto en esas áreas. Esas áreas, al arder, es lógico, la emanación del dióxido de carbono ha dado lugar a que ese gas aporte al efecto invernadero. Supuestamente hemos visto de que
los esfuerzos del gobierno para poder paliar esa situación ha sido bien crítica y afecta a una economía de una población. Bien, entonces es así de que la ley 373 habla, al igual como hemos mencionado bastante, cómo vamos a mantener a las generaciones futuras si nosotros impactamos a trochimochi en la actualidad los recursos que disponemos. Hay veces que podemos ser egoístas en el siguiente aspecto. Y yo lo relaciono así. Yo tengo $500,000. Y digo, ¿qué me importa? Que mis hijos ellos vean cómo se verán en el futuro. Y empiezo a gastar. Estoy consumiendo los recursos que posiblemente el día de mañana sea el sustento de ellos. De forma similar, y los recursos que disponemos, los recursos naturales, si no hacemos nada, no castigamos, no sancionamos a aquellos que impactan, entonces creo de que no deberíamos impartir la materia, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí habla nuevamente de lo que es desarrollo sostenible, ¿no? Eso está en la ley 373. Y como ustedes ven y perciben, es un eslogan de que hay que satisfacer lo que tenemos ahora, pero no comprometer a las generaciones futuras. Bien, y seguimos hablando de lo que es desarrollo sostenible. No poner trabas al crecimiento económico. ¿Esto qué significa? De que tenemos que desarrollar una economía para poder subsistir con la población que tenemos, pero ¿cómo? ¿Será que seguimos agotando los recursos que disponemos de una forma desmesurada? Lamentablemente en estos años, cualquiera que hubiera sido gobierno que hubiera estado más antes y más antes, y los que están en la actualidad, nos vemos en una situación de que se pone muy crítica para las generaciones futuras. Y ¿cómo vamos a hablar de un crecimiento económico si tenemos problemas internos y demasiado graves? Y eso precisamente se debe al concepto de biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad tenemos cambas, collas, chapacos, donde cada uno de ellos va a desarrollar una cultura propia, que es autóctona y propia. Por eso es que Bolivia se constituye en un país biodiverso. Pero aquí estamos mal. La toma de decisiones de unos y otros, zurdo y derecho, centro, en cuestiones políticas, considero de que por más de que hubiéramos desarrollado leyes, yo lo veo muy crítico. Y hasta hemos escuchado hablar de preservar el medio ambiente, pero sin embargo no lo estamos haciendo. Y vamos a crecer, pero sin dañar al medio ambiente. Hasta esto para mí me resulta absurdo en términos siguientes. Desarrollemos nuestra economía, explotemos nuestros recursos naturales del sector primario y tenemos que sobrevivir, subsistir. Pero lo hemos hecho de una forma desmesurada.
yo lo veo muy crítico realmente. No quisiera hablar mucho ni ser melodramático. Dice no dotar los recursos no renovables. Se hablaba de que Bolivia producía en sus primeros años cualquier cantidad de plata y la extracción desmesurada hizo que el Cerro de Potosí, donde había otros recursos, se hubiera notado y será que sigue bien cómo está ese departamento, cómo está esa ciudad. Eh, Hablamos, por ejemplo, de los recursos hidrocarburíferos. Si en 1928 se inició esta actividad en los pueblos del sur, San Andrés, Bermejo, Canillo, y en la década del 80-90 se descubrió que Tarija era un potencial en los recursos gasíferos, pero como les decía, hace más de 10 años no se pilla un pozo. Hablamos de minimizar la pobreza. ¿Por qué vamos a minimizar la pobreza si qué disponemos? Tenemos una deuda externa cada vez más creciente. Y parece ser que todo es ficticio, ¿no? Bueno, el uso de tecnologías apropiadas. En este aspecto queremos ser competitivos al igual que los países desarrollados, pero hay otras tecnologías, porque el uso de la tecnología apropiada, hablar de tecnología de punta significa automatizar, en la cual yo necesito apenas 2 personas y despedir 30 o 40. ¿Por qué? Porque hay una sustitución de la nueva tecnología en la mano de obra. Pero hay acá, por ejemplo, las tecnologías que dependen mucho de los países subdesarrollados que permita precisamente hacer un uso adecuado de las tecnologías en función a generar fuentes de trabajo. El equilibrio ecológico. El equilibrio ecológico ya hemos visto claramente de que comprende una forma racional del uso de lo que tenemos. Y bueno, a veces parece ser de que es muy bonito hablar de esto y será que estamos cumpliendo. Esta ley 1373 se promulgó durante el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora. Y si ustedes se fijan, aquí que contiene 3, 4, 5, 6 reglamentos. Y todos ellos, de alguna forma u otra, para los que tienen ingeniería industrial, tienen algunas de ellas en forma individual, por ejemplo, la gestión de residuos sólidos. Bien, luego tenemos de que, vamos, aparecen puras flechas, entra lo siguiente, ¿no? De que esta ley 373 tiene que ver con los hidrocarburos, el sector minero, el sector industrial y el transporte. Lógicamente de que fue promulgado después de que se promulgó la ley 373 en este año. Esta de acá, el reglamento ambiental del sector hidrocarburífero, tiene específicamente leyes, artículos que rigen esta actividad, al igual que el sector minero.
¿ya? Que se promulgó un año posterior al RASH, y el RACIN, que se promulgó en el año 2002, en el cual se establece categoría de acuerdo al tamaño que tienen las industrias en función de algunas variables que permiten su categorización. Y bueno, vamos a ver los logros de esta ley, ¿ya? Bueno, bueno, este cuadro relaciona, ¿no? La forma en que, de alguna forma u otra, en esta gestión se percibió, ¿ya? De un impacto en estos años, en esta gestión. Y bueno, se fueron estableciendo declaratorias ambientales en cada uno de estos sectores. Voy a mover esto acá, ¿ya? Y fueron declaratorias, ¿no? No leyes todavía. Pero lo que sí deseo entrar a lo que viene a ser la no adecuación de esta ley. Bueno, esto es una estructura que ha cambiado bastante. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Morales se habla de una dirección que tiene que ver con medio ambiente y, bueno, tiene que ver más que todo con la parte de la parte cultural, ¿ya? Bueno, generalmente el Ministerio de Desarrollo Sostenible Plurinacional, de Medio Ambiente y de Agua, en lo que actualmente se conoció en el anterior gobierno, estableció el manejo de la dirección y control y aplicación de esta ley en los gobiernos departamentales. Pero no fue suficiente porque los gobiernos departamentales, por ejemplo, la prefectura tiene el DICAN. El DICAN es un departamento de impacto y calidad de medio ambiente. La alcaldía también tiene su departamento. De tal manera de que las leyes y reglamentos, si uno no cumple, no da respuesta a la solicitud de una empresa que se está creando o está en producción, entonces se apela a las acciones que puedan hacer las áreas que corresponden a las alcaldías municipales, ¿ya? Bien, y eso está estipulado, ¿ya? Cuando hablamos del sector industrial manufacturero, este reglamento, ¿ya? Bueno, de las N tesis que he asesorado, cuando toca ver en qué categoría corresponde el proyecto que el estudiante ha realizado, nos hemos encontrado con algunas falencias que tiene. Y hay docentes que ni siquiera lo conocen esto, pero en el aspecto de las categorías, ¿no? He visto algunos errores en algunos amigos ahí, pero este reglamento no es nomás decir voy a crear mi empresa que preste servicios de producción de alimentos rápido, es decir, catering.
o voy a poner mi chanchería, o posiblemente voy a producir alimentos cárnicos, embutidos y otros. Todo ello está precisamente ligado en este reglamento a través del reglamento ambiental del sector manufacturero, reglamento 1, donde en los trabajos de grado el estudiante finaliza acá, después de haber determinado su tamaño de mercado, su capacidad de producción, y haber establecido su balance en materia, haber determinado los impactos que puede generar, determinar la categoría y en base a la categoría qué documentación debe presentar. Si los colegas fueran más plegados todavía, y todos estos gastos que implica contratar una consultora, implica costo. Y no es cualquier persona que lo hace. Son personas que tienen que tener el RENCA, que los autoriza a hacer la documentación para las empresas para regularizar en este aspecto de lo que viene a ser las normativas de la ley 373. Bien, entonces como ustedes ven acá, para esto fue creado este reglamento, regular las actividades teniendo una relación con el medio ambiente. Lógicamente de que habla de reducir la generación de contaminantes y uso de sustancias peligrosas, limitar el uso de recursos naturales y energía. No sé de qué punto de vista estos dos objetivos están relacionados a esto, porque a no ser que pudiera ser a través del IRAP. El IRAP es el instrumento de regulación de alcance particular, donde ahí dice la empresa genera esto y en base a ello establecerá las gestiones de manejo de residuos sólidos o líquidos. Bien, esto de acá son mis aplicaciones, todas aquellas empresas que generan transformación, ¿ya? Y las clasificó de esta forma, el anexo 1 de la 5. En primer lugar, están categorizadas con este número dependiendo el tipo de rubro y vemos acá, ¿no? Esta es la forma en que se establece el RACIN y es de aquí. Si yo, por ejemplo, hago un proyecto que está relacionado a la producción de factibilidad para la producción de aglomerados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cuando hablo de aglomerado en madera, lo que estoy haciendo en ese estudio de factibilidad, estoy usando la serrín, ¿ya? Estoy recolectando de todas aquellas que son carpinterías, barracas, recolecto, compro la serrín y lo convierto en un aglomerado. De entrada, tiene dos cosas. Estoy haciendo reciclado, pero voy a usar equipo. Por ejemplo, en la fabricación de papel y productos. Si empezamos a producir papel empleando materia virgen, es decir, habrá que tumbar árboles, usar cualquier cantidad de ácido, es muy diferente que yo ponga una fábrica de papel a partir de reciclado, como tenemos acá. Entonces, fíjense de que esto de acá es muy fundamental cuando ustedes elaboran un proyecto. Bueno, es lógico de que
habla de lo que viene a ser una empresa que se va a implementar un proyecto en estudio, una empresa que ya está en operación y algunas que van a cerrar. Bien, esta estructura que vamos a ver, que contiene 6 títulos, 25 capítulos, habla de lo que les decía hace rato, el IRAP, los instrumentos de regulación de alcance particular o general, ¿ya? Aunque parece ser que hay un error, ahí debería ser P particular. Ahí, por ejemplo, está relacionado de que deben presentar tal documento, deben hacer una evaluación de impacto ambiental, deben presentar un informe anual ambiental en este caso al organismo competente, y esto he visto en el caso de Guanes, por ejemplo, las empresas que están sentadas allá lo presentan en Guanes mismo, ¿no? Y eso tiene que ser un documento que dice, hemos usado tanto, vamos a mejorar esto, vamos a minimizar los ruidos que genera la empresa, vamos a adoptar al personal de equipo de protección. O sea, fíjense, es un compromiso. Es un compromiso donde mucha gente piensa de que esta materia está por demás. Aquellos que estudian administración de empresa, un día eso le va a llegar el DICAM, va a decir, a ver, muéstrame su informe anual ambiental. Si no lo tiene, multa. Si por ahí una de las empresas causó un impacto y, por ejemplo, generalmente se dio el caso de la muerte de especies. Y un lado que Guavirá botó sus aguas y hubo una mortandad de peces. Y le llega una multita que es del 1% de la inversión total. Si la empresa vale 10 millones de dólares, va a tener que pagar el 1%. Y son cosas que están estipuladas en esta ley. Es decir, yo voy a estudiar ingeniería industrial, que me importa medio ambiente. Cuidado. Entonces, fíjense de que son situaciones que no están así nomás. La empresa, hay documentos que elaborar, hay instancias en las cuales se deben presentar la documentación. Generalmente los operativos, que deben ser las prefecturas y gobiernos municipales, son las instancias en las cuales generalmente los documentos se derivan en primera instancia a la prefectura. Si esto no va en pelota, en un tiempo estipulado pasa a los gobiernos municipales. Bueno, esto ha cambiado esta estructura, ¿no? Por eso es de que no voy a incidir mucho. Tampoco en esto. Parece ser de que hay una repetición de lámina. Bueno, lo que estoy en ingeniería industrial, por ejemplo, tiene una materia que se llama gestión de residuos sólidos. Y en esa materia, ¿qué es lo que hay? Basado en el reglamento de esta ley 373, es decir, de que debe haber una preocupación cómo vamos a manejar los residuos que generamos en el proceso de transformación. Y además de ello, de que yendo más adelante y decir somos una empresa pues buenísima, que mitigamos el impacto al medio ambiente,
porque hemos logrado certificar a través de la ISO 14001. Entonces, fíjense, las empresas que logran certificar con calidad, medio ambiente, seguridad y ocupacional, son empresas de que están certificadas y se constituyen en empresas que tienen más ventajas que aquellas que no la tienen. Bueno, jóvenes, volvemos en 15 minutos. Vamos a terminar esto. A mí me dio mucha preocupación. Lo veo ahí en lo que está. Y como les digo, me sorprende cada vez que doy materia, veo de que vuelvo jóvenes. Me voy a permitir transmitir algunas vivencias reales que estuve en la gobernación durante 5 años, del 2011 hasta el 2015. Porque, ¿de qué vale que yo enseñe esta materia? Me exprese hermosamente del medio ambiente. ¿Cuál es su aplicación? ¿Cuál es la importancia que tiene esta ley? Recuerdo que empecé a sobresalir en el poco tiempo que ingresé a la prefectura, en la unidad de salud ambiental. Y empecé con mi informe. Iba a la fábrica, sacaba fotos, empecé a conocer el reglamento de alimentos y bebidas y fui viendo la experiencia de los trabajadores antiguos. Porque decir yo soy profesional, yo soy capo, bueno, se me dio esto, piquiminitos. Entonces, aprenden muchas veces afuera. Hay cosas que no están dentro de lo que ustedes aprenden en la universidad. Entre ellas, me delegaron a acompañar a personal del Departamento de Medio Ambiente, la gobernación, de una unidad a otra, hacer una inspección a la piel. Y allí vi, entonces yo miré, solamente presencié, y el día que fui personal de la ROP tomando muestra de las aguas residuales, en la inspección, que mandaba la batuta ahí del DICAM, hacía preguntas muy concisas. ¿Qué hacen con su manejo de los aceites de sus camiones? ¿Qué hacen con esto? Vamos a ver qué hacen con su foco, dónde botan las bolsas que son desechadas en el proceso, quién los recoge. Entonces, fíjense. Ingeniero, no está grabando. Muchas gracias, amigo. Hoy vamos a empezar a grabar. Ahora a ti. Lo que no me acuerdo dónde está. Gracias, amigo. Bueno, entonces, fíjense de que ahí se ve el grado de cumplimiento que tiene la empresa en el aspecto, podemos decir, de responsabilidad, de manejo de sus procesos. Y bueno, además les decía que en forma anual se presenta un informe anual de impacto ambiental. Y posiblemente en la tercera unidad les muestre alguno de ellos. ¿Ya? Bien, sí, de sándwich.
Bien. Bueno, aquí ¿qué se espera? Priorizar, motivar a una gestión ambiental, que la industria sea protagonista, es verdad. Les decía, por ejemplo, no les decía, ni les dije. En el año 2001 vi una auditoría ambiental y esa auditoría ambiental en el departamento de Santa Cruz había dos empresas que ocasionaban un alto impacto ambiental con sus residuos líquidos que causaban un impacto al río Piraí. Y esas dos empresas eran la Cervecería Boliviana Nacional y la PIL. Lógicamente que fueron multadas, pero si ustedes van ahora a la cervecería o al lado derecho, si es que pasan por ahí, tienen la planta la más grande en tratamiento de aguas residuales. Si van a la PIL, igual, tienen la planta más grande de tratamiento de agua antes de botar sus aguas residuales a un punto de descarga que viene a ser bueno, precisamente una especie de riachuelo que pasa por el medio de la empresa. Bien, antes esa descarga era la que se tomaron muestras y no cumplía con los requisitos para el vertido de sus aguas. Bien, no sé, parece ser de que he cambiado ya esto ya hablé, igual esto. Bien, dice acá, la industria debe localizarse o radicarse en áreas de uso industrial de acuerdo al know-how de cada municipio. Y pongo como ejemplo claro de que ya San Aurelio está en cuarto anillo. ¿Será que es un área industrial? Bueno, incluso el parque industrial de Santa Cruz, que está en cuarto anillo, ya está quedando en el centro. Generalmente las industrias, de acuerdo a reglamentos y otros, deberían situarse en áreas un poco alejadas de donde hay mayor población. De ahí es de que el parque industrial de Guarne ahora podemos decir que está situada bien, pero a medida que se dé este crecimiento, en el tiempo va a quedar en un punto que no va a ser favorable. ¿Ya? Bien, luego tenemos lo siguiente. Les decía los instrumentos de regulación de alcance particular. De acuerdo a la categoría, en primera instancia, el reglamento ambiental industrial la presentan todas las industrias, todas, sea cualquiera sea su categoría. La descripción del proyecto, dependiendo si está todavía por implementarse. El manifiesto industrial generalmente se debe presentar, pero también depende de la categoría. El estudio de evaluación de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental y este informe anual ambiental que todos los años deben presentar las empresas. ¿Ya? Decir, esto hemos hecho este año. Y si antes votamos nuestros residuos, hemos mejorado en esto. Hemos votado nuestros trabajadores en las áreas donde se genera más ruido,
de equipos de protección para los oídos. Esa es la finalidad de ese informe anual ambiental. Por eso a veces digo, yo estoy estudiando administración de empresas. Y tarde o temprano se encuentra que como él como administrador, van y le visitan personero y dicen, queremos ver su informe anual ambiental. Y el otro mensaje, estamos listos, ¿no? Bien, aquí se establece lo que viene a ser el plan, ¿ya? O sea, por eso aquí se establece tiempo en la cual se debe categorizar. Esto básicamente lo hace una persona que tiene renca, se llama personas que son habilitados para hacer estos registros. ¿Ya? Y si está en proyecto, 5 días. Si está en operación, 10 días. La evaluación de impacto ambiental. Esa evaluación es predecir o qué es lo que puede pasar. Es una especie de diagnóstico. ¿Ya? Y generalmente está relacionada a empresas que ocasionan alto impacto ambiental, que viene a ser la categoría 1 y 2. Y dice anexo 5, cuando ustedes van, buscan en internet, que es anexo 5, ahí establece cómo se debe llenar esta documentación. ¿Ya? La descripción del proyecto, las empresas tienen que hacer por qué se creó, qué se va a hacer, qué se va a producir, ¿ya? Y el manifiesto ambiental industrial también. O sea, hace una descripción más que todo referente a las operaciones que corresponden a las industrias que son las que ocasionan alto impacto ambiental 1 y 2 y las que le siguen después con impacto mediano. El plan de manejo ambiental igual. No es nomás, por ejemplo, las empresas que perforan pozos de agua. A mí me hablan, yo soy el dueño de la empresa, la CBO o la BBO me contrató para hacer una perforación de pozos. Igual, tengo que llenar una documentación cuando esté perforando, qué hacer con los residuos que genero en la perforación, a dónde lo voy a enviar y cuántos metros voy a perforar. Bueno, entonces igual, ¿ya? Y el IPC es muy complementario a lo que viene a ser lo que está en la ley de higiene ocupacional. Y no nos olvidemos, y hay algo que lo estamos viendo. Si realmente los médicos supieran más de leyes, lo harían fleco a varias instituciones. Desde el momento en que ustedes están poniendo en riesgo su salud en un trabajo, ya, y se van a ver afectados, y la institución o la organización de la cual ustedes son parte debería dotarle de todos los medios. Incluso esto está en la ley de higiene y seguridad ocupacional, cosa lo que acabo de decir hace rato. Aquí clarito. ¿Por qué creen de que hay abogados que son laboristas? Porque se especializan en esto. Y, por ejemplo, en una de las empresas que fue mi primera experiencia laboral, bien salí de la Gabriel, fue la Cervecería Boliviana al Oriente, y a los 3 años se cerró, y nos dejaron así. Y agarramos un abogado laborista muy bueno, y a eso se dedica. Entonces, pero esto es bien amplio, ¿sí? El informe anual ambiental es lo que les decía, de que, como dice acá, acciones ejecutadas y lo que se van a hacer para el próximo año. Se planifica. Y aquí está el ARIPC, ¿ya?
Si es la categoría 1 y 2, de presentar la evaluación de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental, el análisis de riesgo, el plan de contingencia y finaliza acá. Si es la categoría 3, si es la categoría 4, que no está aquí, es un certificado de dispensación. Bueno, y aquí establece los tiempos, qué es lo que cumple, qué es lo que hay que actualizar, ¿ya? Y aquí está relacionado a lo que vienen a ser los reglamentos, a los 6 reglamentos que están estipulados en la ley 373. Bueno, jóvenes, con esto voy a concluir. Yo he visto bastante ahí, como les digo, el programa analítico dice la ley 373. Bueno, con esto acabamos la clase de hoy y vamos a hacer una captura. Inge, Cada vez peor andamos, ¿no? una pregunta. Dos. Sobre las evaluaciones, no ha dicho nada. ¿De verdad? ¿Seguro? Sí, Ya bien, también. hablé, ya Rodrigo, pero lo vamos a repetir. Ahorita voy a abrir, ¿ya? Fíjense de que yo les mostré, pero voy a volverlo a hacer porque yo los veo, preguntan, los veo algunos que están desinformados, pero en realidad está todo y se los voy a mostrar. ¿Será que puede ampliar el plazo? Porque el profesor no se despide, porque el tiempo me gana. No puedo ni decirles chao si llega. Entonces, esto tiene su tiempo. ¿Ya? Bueno, como todavía tenemos tiempito, vamos a hacerlo. Ustedes tienen acá la carpeta. Estoy viendo la carpeta, ¿no? Y está clarito. Fíjense, 50 y 50. ¿Y qué les dije cuando empecé a explicar esto? Es riesgoso. Si aquí están pataleando en estos foros, donde las respuestas están en medio ambiente, de bienes básicas, ecosistemas, aquí está la respuesta de este foro. Además de ello, ahí tienen las clases grabadas. Lo que me falta es subir la clase 6 y 7. Bien. Y acá, en este foro, por ejemplo, ahí está la JUV. ¿Cuándo se vence este foro? Se vence mañana. Y hay algunos que, por favor, amplíenlo. No hay problema. El foro 2, Ingeniero, sí. creo que se refiere a lo de dónde a dónde abarca el examen y si debería ser si son de las 4 PDF el examen del sábado. Bueno, Eso es lo que le estoy diciendo al Inge. Ya el foro 1 y el foro 2 ya yo le entendí, pero la evaluación, que fue lo que él no explicó. ¿de dónde Muy a bien, dónde abarca? muy bon. Vamos a entrar ahí. ¿Ya? Dice, me voy a calificaciones y configuración. Entonces, fíjense cómo lo hemos hecho. Aquí está.
En la evaluación de criterio 1 vale 30, por 1 vale 10 y 10. Le dije, este es muy pesado si tomo un. Para mí mejor, pues, porque estar leyendo 60 exámenes es para volverse loco. Y termino loco la mente. Y lo que les decía, interpreta la ley 1333 sobre la mente en relación al medio ambiente, aportarme, o sea, aquí eso es lo que me preocupa. Cuando el contenido de la unidad 1 y 2 es otro y acá habla de esto. Por eso es que hoy entré a hablar de esto, haber hecho una base previa. Bueno, la segunda evaluación, que son los 50, es el polo 3 y 4. ¿Está claro, Rodrigo? Sí, eso tiene Sí, mayor tiempo. sí, estoy claro, pero la evaluación una, ¿para cuándo es? Eso es lo que quiero saber. Ya, está aquí. La evaluación 1 lo voy a preparar. Yo creo que ya puedo hacerlo mañana. Tengo que preparar de construcciones industriales también. Y me voy a levantar a organizar los dos para que hasta el día sábado las evaluaciones de ustedes, como la de construcciones industriales, ya estén culminadas. Ya Ah, ya la tenemos entendí. material Gracias, bastante. Inge. Disculpe. No, Rodrigo, José, no, es normal eso. Bueno, jóvenes. No, lo que pasa es de que aquí, como les decía, a mí me dieron como 4 materias, hacer cada carpetita de estas. Ay, Diosito. En primer lugar hay que tener material. En segundo lugar, hay que organizarse. Y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Llegué acá, evaluación criterio 1, lo voy a editar y lo rellené con uno de los foros. Lógico, mañana les voy a decir, bueno, ya subí la evaluación de criterio 1 de 30 puntos y lo voy a sustituir y lo voy a enviar mediante WhatsApp. ¿Listo? ¿Está claro, Nils? Listo, Inge. Bueno, jóvenes, Sí, espero que esté claro y nos despediremos. ¿Ya? Más claro que el agua. Muy bien, José. Alegre. Y Jesús loca no habla nada. Está bravo eso. Vamos a empezar a pegar. Lo que sí me preocupa es de que hay algunos que se quieren apresar de verdad por falta. De los 50 y tanto, ya hay varios que han llegado a 30. Y me preocupa realmente. Porque si esto le envío a la señora que tiene que ver con esto, se pone feo. Y mi intención no es perjudicar a nadie, pero no lo están tomando como debe ser. Bueno, mi última toma, está bajito, ahora sí. Bueno, jóvenes, muchas gracias, nos vemos mañana. Ya, mañana voy a subir el examen, ¿listo? Ingeniero, hasta mañana. Bueno, ahora me da ingeniero, hasta mañana.